Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y estamos aquí una semana más para hablar, esta vez sí, de los jugadores del draft que Atlanta podría tener en su radar, ¿no? Podría tener como objetivo para draftear con ese pick número 8. Hoy toca hablar de ello. Hoy vamos a ver también algunas cosas más sobre temas de renovaciones, ¿no? Sobre Dyson siendo elegido por segundo año consecutivo All Defensive y poco más, ¿no? Vamos a llevar un rato hablando de los picks, ¿no? De todas esas posibilidades de que tienen bueno y malo. No soy el mayor experto en el draft, pero he visto cosas, he visto vídeos y de ahí vamos a poder sacar algunas cosas y algunas conclusiones sobre lo que necesita el equipo y lo que hay disponible. Así que vamos a empezar primero de todo con una noticia que también puede ser importante para nosotros, y es que Oklahoma, todo el mundo espera que trae sus picks 12, 17 y 37 para intentar moverse al top 10, ya que solo tienen un spot en el roster disponible y no tendría sentido que draftearan a múltiples jugadores, sobre todo de primera ronda, porque ellos tienen contratos garantizados y tendrían que cortar a alguien, por lo que los Hawks son uno de los equipos que podrían traspasar por ellos, depende de las cosas que hubiese disponibles. No sé yo si es lo más interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Quinn Snyder no es un entrenador que ha contado con rookies tanto en general, no, salvo que sean picks muy altos. Ya hemos visto como Asa podría haber tenido muchas más oportunidades de las que ha tenido tal vez con otro entrenador o en otro equipo. Así que no sé hasta qué punto esto es bueno para los Hawks, pero es algo que está en el aire y para que no sorprenda a nadie si acaba pasando esto. Dicho una vez esto, vámonos aquí directamente con la pequeña presentación que he hecho para que veáis mucho mejor lo que vamos a tener sobre los picks. Primero este pick número 8. ¿Y cuáles son las opciones? Pues las opciones son bases, la imagen no es la mejor del mundo, pero bueno, he hecho lo que he podido. Ya sabéis que hay 4 bases que son los jugadores como más probables para estas posiciones de la 5 a la 8, que son Darius Akuf, Keaton Wagler, Kingston Flemings y Michael Brown, y también está por ahí Adai Mara y algún que otro jugador. Así que vamos a verlo. Tenéis aquí la imagen, tenéis aquí... tengo cortado esto por arriba, perdón. Vamos a ver si lo puedo poner para que no se corte el nombre. Ahí está. Vale, mucho mejor. Pues tenemos a Darius Akuf. Darius Akuf es evidentemente un jugador muy talentoso ofensivamente, el mejor anotador, el mejor manejador y creador para sí mismo de todo el draft, tal vez. El gran problema que hay con él, ¿no? Que es un jugador pequeño, 6'2", que es 1'88", menos de 1'90". Eso sí, tiene unos brazos muy largos, tiene un wingspan de 2 metros, 84 kilos, y su standing reach es de 2,5 metros, que no está nada mal. Standing reach, para el que no lo sepa, básicamente es cuando un jugador está de pie y levanta los brazos hacia arriba hasta donde llega. Sus comparaciones son con Damian Lillard, con Stephon Marbury y alguna como Deron Williams, aunque a mí esa última no me convence tanto. Ya lo he dicho, ¿no? Un jugador muy anotador, puede penetrar, puede tirar, tiene mucho talento, es un gran manejador, es un jugador que está pues en la mira de todos, un jugador que impone su ritmo en el juego y que pues está muy valorado, pero hay muchas preguntas sobre él, porque en defensa es verdad que tiene unos brazos largos, es verdad que consigue un buen número de robos y de deflection, ¿no? Ese tipo de defensa que tienen jugadores que no son tan buenos en la defensa en sí, pero que leen bien líneas de pase, como pasaba mucho con Iverson, por ejemplo. Y entonces tiene un rol un poco difícil de ver para la NBA, ¿no? Porque este tipo de bases pequeños, muy anotadores, cada vez están más fuera de lo que quieren los equipos. Por lo que sería un poco complicado. Sigue siendo el jugador con más talento del draft. Es posible que si alguna front office de las que tenemos delante, ¿no? Como son los Nets o como son los Kings, lo quisieran, lo elegirían. Para mí, no sé si me convence. Yo creo que una de las cosas fuertes que puede tener Atlanta como equipo, de ser un equipo grande, defensivamente sólido, y hemos visto como un jugador como CJ McCollum, que no es un mal defensor, pero como mucho es un defensor decente, no vamos a decir de la media, sufría en playoffs, intentaban abusar de él en playoffs. No quieres un jugador de este equipo, no quieres utilizar un pick en un jugador como esto. Yo creo que es un poco el consenso sobre él, pero hay alguna franquicia con menos talento, ¿no? Que puede que sí lo elija.
Esta opción seguro que tiene muchos fans, yo no soy fan de ella, pero bueno, siempre está ahí. El siguiente es Kingston Fleming, es un jugador que realmente sufre de algo un poco similar, ¿no? Es un jugador que mide 1,89, más bajo de lo que se esperaba. Su wingspan, ¿no? Su envergadura es mucho menor, apenas 1,92, aunque su standing reach sigue siendo de 2,5 metros, 83 kilos también. Es un gran atleta, un jugador que ataca muy bien el aro. Si habéis visto los highlights de sus mates, ¿no? De cómo entra, es muy muy bueno. Es un mejor defensor, eso sí, sobre todo de balón, es muy físico en defensa. El problema, lo dicho, es que es pequeño, es que su tiro de 3 es inconsistente y eso para un jugador que es verdad que puede llegar mucho al aro, pero para un jugador pequeño es un problema bastante grande y en defensa le cuesta navegar las pantallas. Aunque es verdad que su tiro de media distancia sí que es bueno, por lo que ese triple evidentemente sí que podría mejorar con el tiempo, no es una cosa muy mala y lo dicho, un jugador que encuentra fácil la zona, que es bueno penetrando y un jugador cuyas comparaciones son un poco John Wall y de Aaron Fox, pero no tanto como John Wall, ¿no? Sobre todo es el jugador con el que se compara, muy explosivo, muy bueno atacando el aro, su tiro no es para tanto y en la defensa no es el mejor defensor, pero es un defensor que hace cosas sobre el balón. Otro jugador que perdió, ¿no? Como hablé hace un par de semanas o la semana pasada, que en el draft combine pues perdió un poco del hype que podía tener debido a ese tamaño. 1,89, ¿no? Todo lo que sea menos de 1,90 ahora mismo en la NBA es algo complicado. Pero es un jugador que es un mejor defensor que Akuf y hay jugadores que en defensa son suficientemente buenos a pesar de no ser los jugadores más grandes por cómo juegan, ¿no? Por su manera y sobre todo siendo físicos, ¿no? El mejor ejemplo yo creo es un jugador como Caruso, que es verdad que mide 1,90 y algo, pero defiende a jugadores mucho más grandes porque es muy físico y sabe cuándo serlo y cuándo no serlo. Entonces es un jugador que puede ser interesante. Lo del mal tiro siempre puede ser un poco complicado, sobre todo de nuestro lado, ¿no? Teniendo a Dyson, teniendo a otros jugadores como... Bueno, Jalen no es un mal tirador, pero tampoco es el mejor tirador del mundo. Si tienes a un pivot que no es tirador, es un poco complicado, ¿no? El fit en todo esto. Pero yo creo que en este pick número 8, si llega un jugador con mucho talento, y si tú crees que Kingston Fleming es el jugador con más talento en ese pick número 8, deberías elegirlo. Entonces una elección que no me molestaría tanto, que es posible que esté ahí. Esta es más posible, yo creo, que Darius Akuf no va a estar en el pick número 8 y que habría que tenerlo en cuenta sin ninguna duda. Luego tenemos a Keaton Wagler, que también es otro de los bases, un poco base shooting guard, un poco combo guard, pero simplemente por su tamaño, 1,96, no 6,5, casi 2 metros de wingspan, 2,54 de standing reach, es el más alto de estos cuatro, el que mejor tamaño, el que mejor herramientas físicas tiene desde ese punto de vista. Es un jugador con buen IQ, ¿no? Con buena inteligencia, buenos instintos en la cancha, que juega a su ritmo, es un jugador a los que no le puedes meter tanta presión porque te controla con el cuerpo, con el bote. Es un buen tirador tras pase, es decir, en catch and shoot, tras bote, puede tirar de muchas maneras diferentes. Sus problemas es que no es el jugador más atlético que hay, ¿no? A pesar de ser grande, no tiene las herramientas que por ejemplo tiene Flemings. Es un mal finalizador en tráfico, tal vez por esa falta de ser atlético, ¿no? De tener esas capacidades para poder entrar bien a canasta, le cuesta un poco y no es el mejor defensor sobre el balón, pero siempre se sabe, ¿no? que puede mejorar a partir de este punto. Y sus comparaciones, sobre todo la de Austin Reeves, es la número 1, la que más sale, y también alguna de Tyrese Haliburton ha salido por ahí, pero no es tan buen pasador como Haliburton. Es un jugador interesante. Keaton Wagler también un jugador que puede que no esté ahí en el pick número 8 porque es el que es más grande, es el que pues por ello se le ve mejor futuro tal vez en la liga. Es un jugador inteligente que tal vez cada vez las franquicias quieren jugadores pues no solo que tengan talento, ¿no? Sino que hagan cosas inteligentes en la cancha. No quieren jugadores que pierdan muchos balones, que no tengan control sobre esos juegos, sino que sepan bien lo que estén haciendo. Y es un prospecto, yo creo que es muy interesante. Yo creo que tal vez sería el más interesante para Atlanta. Si tienes un jugador como esto también en el quinteto titular, de repente toda tu alineación es de 1,95 para arriba, eres un equipo muy grande. Y sobre todo si tienes ya un pivot que no sea un Jeka, ¿no? En el quinteto titular. Y es un buen tirador que yo creo que es algo que al quinteto titular también le hace falta, sobre todo para cuando Nickeil no está tan acertado o no está tan bien en los playoffs, ¿no?
El problema es que, aunque Nickel sí que empezó a meter más triples, solo tiraba, como que no le salían el resto de cosas y nos faltaba un poco ahí un jugador que pudiera tirar mejor. Y finalizadores sí que tenemos muy buenos ya. Dyson es un gran finalizador, Jalen es un buen finalizador, aunque aún tiene que mejorar un poco desde el mid-range. Nickel es un poco inconsistente, pero cuando está muy bien, por lo que tampoco sería tanto problema. Yo creo que te abrirían líneas para entrar a canasta a estos jugadores. Yo creo que es tal vez el mejor fit a nivel de lo que puede dar de todos los bases que hay, pero veremos cuál es la idea. Yo es el que me gustaría, pero tampoco creo que vaya a llegar hasta el pick número 8. Y luego el último de esto es Michael Brown. Michael Brown es un poco más grande que los dos primeros, 1,92, 2,02 de wingspan, un standing reach de 2,68, buenas herramientas físicas, es un gran manejador de la bola y un buen pasador, es el que tiene mejor visión de juego, ¿no? de estos cuatro. Tiene un buen tamaño, tiene un buen tiro, no es espectacular, pero es bastante sólido. Es un jugador como muy dinámico en ataque, ¿no? Buscando siempre pases, buscando su tiro cuando puede, hace un poco de todo. Pero le falta fuerza y físico, sobre todo en defensa, ¿no? No es un jugador tan físico, le cuesta cuando el ataque sí que lo es. Tiene problemas también atacando el aro por lo mismo, ¿no? Porque no es tan físico, no aguanta también los contactos como otros jugadores. Es un jugador que también ha tenido lesiones, ha tenido problemas de espalda. No es tan malo para un base como sería para un pivot, pero siempre es algo que preocupa. Y también es un jugador que, a pesar de tener buena visión y buen manejo, hay veces que intenta jugadas demasiado complicadas y pierde balones que tal vez no debería hacer, ¿no? Por lo que no es un jugador con tanto IQ, tanto control de juego como a lo mejor sí que ves en Wagler o en Akuf. Sus comparaciones es sobre todo Darius Garland y un poco de D'Angelo Russell, porque también es más anotador tal vez que Garland, pero bueno, Garland es su comparación número 1. Yo creo que es un jugador también interesante, es, lo he dicho, el mejor pasador. Lo que pasa es que yo creo que ya nuestro equipo, con Dyson y con Jalen, no sé hasta qué punto quieres otro pasador. Es verdad que estaría bien para la segunda unidad donde no hay un base, ¿no? Y que empezara por lo menos de ahí, ya luego se manejase eso un poco para tener manejadores en todas las unidades. No está mal. Yo la verdad que lo dicho, creo que Keaton Wagler es un mejor fit, al menos si vas a pensar en jugarlo en la primera unidad. Si vas a jugar en que pienses en la segunda unidad, al menos al principio, este es un mejor jugador, y luego ya, pues de ahí en adelante, cuando ya entra el quinteto titular, ya verás qué pasa con él. Está bien, lo he dicho, yo no creo que sea mi favorito es Keaton Wagler, pero al mismo tiempo no creo que vaya a llegar hasta el pick número 8, ¿no? Por lo que si Michael Brown cae aquí, que es donde se le espera también, en este rango de 7, 8, 9, podría ser un jugador interesante si quieres, pues, un base un poco más tradicional, ¿no? Tal vez. Luego, evidentemente, hay que hablar del señor español, hay que hablar de Aday Mara, un pivot, el mejor pivot del draft, el que más ha subido en las listas, 2.21 de altura, 2.29 de wingspan, 2.97, el segundo mayor standing reach de la historia del Combine, que como sabéis no es de la historia de la NBA, porque, por ejemplo, Wembanyama no estuvo en el Combine, si hubiera estado tendría el más alto seguro. El Combine es algo relativamente reciente, por lo que hay muchos jugadores antiguos que no lo tienen, bla 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 bla. Pero bueno, uno de los mayores que se ha registrado ahí. Mara, evidentemente, con ese tamaño es un gran finalizador y un gran protector del aro. Es un muy buen pasador para su posición. Es un jugador que puede hacer de hub, que hemos visto que tiene mucho valor. No solo por... Bueno, Jokic fue el que más lo ha hecho, ¿no? Pero ya viene de tiempos de Marc Gasol y así. Hemos visto a Kat en playoffs también haciéndolo. En general, tener un pivot que puede pasar bien y que puede hacer que el resto de su equipo corte tiene mucho valor en la NBA actual, y Mara es capaz de hacerlo. Y su tiro es decente, de media distancia puede meter. En el drill de triples del Combine lo hizo bien, por lo que está ahí. Su gran cuestión o su gran pregunta es su falta de fuerza y sobre todo de movilidad en defensa, ¿no? Es un jugador como él, ¿va a poder sobrevivir en la NBA actual? Parece que sí, porque jugadores como Zach Edey o Klingan están sobreviviendo, ¿no? Por lo que debería ser capaz, pero siempre con este tipo de jugadores tan grandes llegan esas preguntas. Su comparación es Zydrunas Ilgauskas, lo entiendo a nivel ofensivo más o menos, pero es verdad que este tipo de jugadores es difícil de comparar porque no hay tantos. Y nada más que juegues un poco diferente al resto, no tienes realmente una comparación, pero la comparación de Ilgauskas no me parece mala, sobre todo a nivel ofensivo.
Yo la verdad estoy un poco de si me gustaría más Keaton Wagler o Mara en el 8. Yo creo que conseguir un pívot en la agencia libre es mucho más difícil que conseguir un jugador pues que sea un combo guard o un base, porque es que realmente a ti lo que necesitas en el quinteto titular puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3. No, no te importa tanto, ¿no? Entonces eso como que tienes mucho más flexibilidad de decir, bueno, Dyson juega de 1, Dyson juega de 3, Nickel juega de 1 entre comillas o de 2, ¿no? Y puedes tener un jugador un poco diferente, ¿no? Al final vas a querer un anotador, pero el anotador puede venir desde el 1, desde el 2 o desde el 3. Pero como pivot, la posición de pivot es mucho más fija, ¿no? Quieres un defensor del aro a poder ser, a no ser que tengas un jugador que sea un poco más versátil, como es ahora el caso con Onyeka. Pero es verdad que lo que yo digo, lo que todo el mundo dice, Onyeka sería mucho mejor desde el banquillo, sería increíble, como de hecho estuvo con Kristaps. Creo que esa combinación era espectacular para nosotros, solo que no pudo estar mucho. Y este tipo de jugadores es más difícil de conseguir, así que a lo mejor tienes que hacerlo y tienes que piquear a Mara con el pick número 8, pero porque incluso aunque trades con los Thunder, si los Thunder están ahí, es posible que lo draften a él para conseguir a Hartenstein, pero bueno, si ese trade pasa, a lo mejor puede estar Hartenstein de por medio, ¿no? Con un contrato nuevo en Atlanta, quién sabe. Solo sé que, que me gustaría que lo drafteasen si el problema de los pivots no se puede solucionar. Si se puede solucionar, ahí es cuando hay que mirar otras opciones, pero lo dicho, no creo que Keaton Wagler baje al 8, así que lo veo un poco más complicado. Y luego otras opciones, sí, no me lo he saltado, otras opciones que están por ahí, ¿no? Que creo que merece la pena mencionar, aunque son un poquito ya diferentes. Se me había bugueado esto, se me está bugueando un poco. Se me está bugueando un poco, no sé qué está pasando. Bueno. What the fuck. Se me ha... se me ha descompensado y me estaban saliendo cosas diferentes en las dos pantallas. Bueno, a ver si ahora sí que me hace caso. Sí, ya debería estar bien. Ok. Algunos otros jugadores, ¿no? Que también están en ese rango del 8, tal vez un poco más abajo, pero que son interesantes. Voy a hablar de ellos un poco por encima. Está Braden Barris, que es un combo guard más que un base. Tampoco tan grande, 1,92, 1,98 de wingspan, ¿no? Pero es un buen tirador y un buen penetrador. Es un defensor físico, buen defensor de guards también. Aunque le falta creación, no es el jugador más atlético y su manejo es mejorable. Pero bueno, es un buen anotador. Su comparación es con Derrick White o Jrue Holiday. Las comparaciones evidentemente son increíbles, todo el mundo querría tener un Derrick White o un Jrue Holiday, aunque no creo que sea lo que los Hawks quieren. Pero bueno, es un jugador que está por ese rango, creo que merecía la pena al menos comentarlo. Y otro jugador que otra vez se me ha... Bueno, creo que está bien al menos ahí. Otro jugador que está por ahí es Cameron Carr. Cameron Carr, que también es un gran atleta y un gran anotador, aunque no es un buen defensor. Es un jugador que también es pues un combo guard más o menos. Y su comparación es Zach LaVine, Terrence Ross, que es todo lo contrario. Es el tipo de jugadores que no quieres, por lo que... Bueno, verdad que es un gran atleta y tiene un wingspan enorme, 2,15 de envergadura, por lo que es un jugador interesante. Aunque lo dicho, no sé si quieres draftear a un mal defensor teniendo en cuenta los niveles de fit que quieres, pero oye, si piensas que es el jugador con más talento en esa posición, lo drafteas y ya está. Y voy a volver a salirme porque digo, esto está poniéndose un poco tonto, no sé yo por qué. Vale. Estos son los dos últimos que voy a comentar también por encima. Lo dicho, están sobre estas posiciones, pero creo que no son jugadores que le interesan tanto a Atlanta porque son 3 4s y ya tenemos muchos 4s en el equipo. No queremos un jugador similar y tenemos algunos 3, que es verdad que nos faltaría algún alero si al final no renovamos a Kuminga y todo el tema Researcher sigue ahí, pero no creo que sean jugadores que Atlanta elija. Son... Jackson Lendenborg, ¿no? Que fue uno de los jugadores que también estuvo con Michigan, con Adaimara. Es un jugador muy grande, un wingspan enorme, ¿no? De unos 2,20 y pico. Es un atleta increíble. Una comparación un poco como Obi Toppin. Y es un buen anotador también. Y luego está Nate Amen, que es un jugador muy defensivo, muy grande, casi 6'10", aunque no tiene tanta envergadura. Y es un jugador que se le compara con Jonathan Isaac, otra vez. Lo comento por aquí por encima, pero no creo que sea lo más interesante para nosotros. Y luego vamos a hablar un poco rápido del pick 23, ¿no? Porque acordaros que tenemos un pick número 23. Sinceramente pienso que ese pick va a salir traspasado de alguna manera, ya sea para conseguir un pivot / combo guard para completar la alineación o para completar el banquillo, ya sea para quitarse de encima un contrato como el de Corey Kispert porque no lo quieres y quieres hacer espacio para otros fichajes,
Perdón, algo de eso va a pasar. Pero bueno, por ahora no se sabe, así que vamos a decir qué posibilidades podría haber en el pick 23. Y es curioso, porque en el pick 23 no hay tantos bases disponibles y lo que más hay son los grandes, ¿no? Un poco de pivots. Bueno, Jaden Quaintance es un poco de reach, porque es un jugador que se piensa que más bien va a estar en la lotería, pero que podría llegar a caer hasta este número de posiciones. Es un atleta increíble, tiene 7'5 de envergadura, que no sé ni cuánto es como más de 2'30, es una absoluta barbaridad. Jugador que domina la pintura, que es un gran finalizador, es un defensor decente. Su único problema es que, bueno, no tira, que es algo pequeño para ser un 5 y sobre todo que ha tenido muchas lesiones en la universidad, de ACL, de menisco, en la rodilla, es decir, muchas cosas que le han limitado de poder jugar y siendo un jugador grande, esto preocupa, jugador grande y que es un atleta al final, esto preocupa bastante. Su comparación es Jaren Jackson Jr. o Tristan Thompson, ¿no? Jugadores, bueno, no son muy similares, ¿no? Pero jugadores de mucho tamaño que dominan la pintura, aunque bueno, no es tan buen... No sé cómo de buen reboteador es en comparación con uno o con otro, ¿no? Los dos son muy diferentes sus comparaciones. Jugador interesante que no sé si llegará hasta este pick. Luego tenemos otros pivot más, ¿no? Tenemos a Chris Stenak, que es un poco similar a Quaintance, pero es algo más pequeño, es un buen defensor y un buen reboteador, tiene un tiro y un touch, ¿no? al lado del aro bien, pero bueno, no es un atleta del nivel de Quaintance, aunque también es un jugador, es más grande y tiene una envergadura también bastante respetable, por lo que es un jugador también interesante. Y su comparación es también Jaren Jackson Jr. o Kelly Ward. Luego tenemos a Morris Johnson, que es un buen defensor, aunque ofensivamente es un poco limitado, ¿no? Es un lob threat al final más que nada. Es un jugador de mucha energía, de mucho motor, de mucho saltar por ahí. Su comparación es Clint Capela, cuando era más joven, evidentemente, o Daniel Gafford. Pero bueno, es un buen defensor y es un jugador también interesante como un pivot suplente, tal vez. Otros jugadores que tenemos por ahí, bueno, estos ya son los no pivots. Creo que otra vez se me ha jodido esto. Madre de Dios, ¿qué le pasa hoy a esto? Otro jugador que no está comentado por ahí es Henry Besar, que no he podido encontrar su foto así, que es un jugador muy grande y muy completo, aunque no es muy atlético. Y luego los últimos, que son unas opciones decentes ahí, pero lo dicho, no son pivots. La mayoría, un buen número de jugadores del rango 10 son pivots, que podría ser interesante si conseguimos al final un base con el primer pick y seguimos teniendo este pick por lo que sea. Uno es Bennett Steers, que es un jugador que es un buen manejador, es muy crafty con la bola, como se dice, es un buen tirador de catch and shoot, aunque tiene problemas para llegar al aro un poco, ¿no? Es un jugador que para ser un guard no es muy grande, tampoco es excesivamente pequeño. Su comparación es Landry Shamet o un poco de Derrick White, pero bueno, evidentemente más cerca de Landry Shamet. Y luego tienes a Christian Anderson, que es un jugador... Es un tirador decente, un creador decente, ¿no? Como un jugador seguro. Su comparación es Tyus Jones, pero es verdad que es pequeño, aunque también su wingspan es bueno, por lo que puede jugar un poco más grande de lo que es, ¿no? Evidentemente, y también no es el mejor defensor, por lo que esto sería un base suplente y poco más, ¿no? Estos dos jugadores no llegarían a mucho más que eso. Así que esto ha sido un poco el resumen de todo. Lo digo, el pick 23... Yo creo que muy probablemente no lo vayamos a tener, pero hay que hablar de él un poco por si acaso, por si llegamos a piquearlo. Lo que es más importante es el 8 si seguimos aquí, porque puede ser bastante importante, sobre todo de cara a los movimientos que hagamos en el verano. ¿Y qué movimientos quedan también en el verano? Pues Mike Scott ha dicho de que para los Atlanta Hawks parece ser que es una prioridad darle una nueva oferta a CJ McCollum. CJ evidentemente fue una gran parte de esa gran racha del final de temporada, ¿no? Cuando entró a la alineación titular en vez de Risacher. Fue probablemente el mejor jugador de los Hawks durante esa primera ronda de playoffs y estaba en su último año de contrato con 30 millones. Evidentemente no le quieres dar un contrato así. Yo estaría muy contento si está en el rango de los 15. Tal vez McCollum quiera algo en el rango de los 20-25. Vamos a ver a qué acuerdo pueden llegar. Yo quiero que CJ siga en el equipo. Creo que una presencia veterana que sabe del juego como él es muy importante. Puede ayudar una barbaridad y sigue pudiendo aportar en la pista muchísimo. Pero evidentemente que no sea una deal que vaya a durar mucho tiempo, que vaya a limitar a los Hawks, porque ya sabemos que aquí lo de pagar impuestos de lujo no se hace. Y si no le gusta el contrato, cree que es demasiado bajo, yo creo que va a haber un problema para renovarle. Pero él mismo también estaba cansado de ir de equipo en equipo, así que supongo que tal vez
pueda coger algo menos de dinero y decidir quedarse en Atlanta. Veremos. Va a ser, digo, muy importante, pero la verdad que tengo en la cabeza de que sí va a volver. Kuminga yo creo que no, o al menos espero que no. No me gusta como jugador, aunque sus playoffs no fueran malos. Y a partir de ahí no tener un bloque de 5 jugadores realmente, 6-7 si quieres contar Risa Cheriasa, y construir desde ahí con los picks y con los traspasos que se hagan este verano. La última noticia, que la habréis visto probablemente fue ayer o anteayer, Dyson Daniels ha sido elegido para el All Defensive Second Team, segundo año consecutivo que está en un All Defensive. El año pasado evidentemente fue en el primero después de quedar segundo en el Defensor del Año. Este año ha quedado en el segundo, pero por la mínima. Ha sido el último que ha llegado aquí, ¿no? Con 50 puntos totales. Se ha quedado muy cerca Cassell y Amen Thompson con 46, que yo no entiendo cómo Amen Thompson se ha quedado fuera de estos premios, pero bueno, es lo que pasa. Y tal vez podría estar un poco más arriba, pero bueno, yo sé que la gente no se fija tanto en Atlanta a pesar de lo que pase, y aunque se fijen, hay gente que piensa que defendemos mal aunque no sea el caso, cosas que pasan. Aún así, le han reconocido suficiente para estar en el segundo equipo, así que eso es suficiente. Y oye, feliz que al menos a los jugadores de los Hawks se les reconozca un poco. Bueno, 2 años seguidos que se les ha reconocido bastante, ¿no? 2 veces el MIP, 2 veces All Defensive para Dyson Daniels, y muy probablemente, aún no se sabe, ¿no? Pero el All NBA de Jalen Johnson es bastante probable, así que oye, no está mal que se reconozca a los jugadores jóvenes y lo que están haciendo en los Hawks. Así que esto ha sido todo. Un vídeo un poquito más largo, ¿no? Hablando de todos los jugadores para que tengáis una idea. Lo dicho, no soy un pro del draft ni mucho menos, así que habrá mucha gente que podrá hablar mucho mejor que yo de este tipo de cosas. Yo creo que de esta manera podéis saber un poco por encima, no podéis seguir un poco más. Yo también ha servido para hacerme una idea de qué jugadores prefiero, y lo dicho, tengo bastante claro que quiero que sea O'Mara o Keaton Wagler. Creo que son los jugadores que le vendría mejor a los Hawks. Yo creo que en el 8 ya sí que drafteas un poco por fit y que pueden darle más resultados de cara al futuro. Pero veremos qué se decide, veremos qué hacen con los picks, si seguimos piqueando en el 8, en el 23 o no, de aquí a que llegue, no sé cuándo es, creo que es a principios de junio así, pero ya veremos. Tiene que ser después de las finales, evidentemente, porque no vas a tener a un equipo jugando a las finales y piqueando un jugador. Así que nada, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.